Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este primer video podcast y en este capítulo vamos a hablar sobre temas del barroco y tengo aquí a invitadas especiales que a continuación les voy a presentar. Mi nombre es Melissa. Leslie. Mi nombre es Lili. Y Eri. Vamos a comenzar. Buenas tardes amigos, nos encontramos en el Museo Barroco y el día de hoy vamos a presentar el primer capítulo del video podcast donde vamos a hablar sobre sus diferentes áreas. Hablaremos sobre el tema barroco. El barroco fue una etapa, el término barroco se deriva de la palabra en portugués barroco, que significa perla irregular, pero también deriva de un tipo de silogismo aristotélico. El barroco se dice que termina siempre en algo absurdo. Lo que vemos aquí fue mucho dinamismo y mucho juego con sombras de luz. Así como también les vamos a conversar sobre la influencia que ha tenido, cómo ha influido todo esto que el día de hoy vemos en la educación, en la religión, en la cultura, cómo es que hemos llegado a este punto de que todo se junte y se forme un gran contraste de lo que ha pasado, porque pues si lo sabemos, el contexto político en el cual se desarrolló este gran movimiento fue durante la Guerra de los 30 años, de 1618 a 1648. Se desarrolló en Europa y también, vemos un poco después con Sor Juana Inés de la Cruz, que fue el barroco novohispano, que permitió que los artistas reflejaran su inconformidad o lo que querían expresar mediante sus obras, ya fuera arquitectura, escultura, música, etc. En América el barroco nos dice que es la expresión de sentimientos nacionalistas. Que fue un movimiento cultural muy importante. Recordemos que estos movimientos se empezaron a generar durante el siglo XVII y a mediados del siglo XVIII. Entonces también creo que es importante ver todo esto que pasó durante estas disciplinas que se abarcaron, tanto la parte religiosa, que fue la vestimenta, sus costumbres, sus tradiciones, cómo es que lograron adaptarse hasta lo que hoy tenemos. Y justamente mi compañera acaba de decir algo muy importante, lo que es religioso, ya que hasta ahorita, en estas fechas, podemos ver cómo se conserva el arte barroco, por ejemplo, en las catedrales, la Catedral de Puebla, se puede ver todavía la religión jesuita en algunos puntos, todo lo de las cúpulas, la arquitectura, los ángeles, todo eso es el arte barroco. Bueno, también otro punto que vamos a resaltar es cómo el arte barroco influyó mucho en la educación, que hoy en día también se sigue viendo, como lo comentaba mi compañera, en las iglesias o sedes jesuitas, que hasta hoy en día todavía existen algunas. Y hablando de lo del arte barroco, en el museo se encuentra una sala donde nos expone, ¿cómo se llama eso? La gráfica. Como planos, Ajá, gráficas claro. que nos explican todo este Resalta. cambio, Ajá, todo lo y que resaltan, ¿no? Todos estos detalles que al final de cuentas pues nos generan ciertas sensaciones que activan tus sentidos. Y bueno, al pasar de recorrer cada sala pues te vas dando cuenta de que hay muchísimas cosas que van entrelazadas, entonces llegas a un punto en donde genera toda esta curiosidad por parte del museo. Bien, a comparación de otros museos que hemos visitado, ¿qué han notado de diferencia sobre su arte? Porque como lo había comentado mi compañera Mer, su arte es muy absurdo, muy abstracto, o sea, tal vez tiene una forma, pero es muy exagerado, trata de hacer relevante cosas que tal vez nosotros vemos mínimamente y que si lo observamos más detalladamente tiene algún significado. Bueno, yo no siento más como que no una diferencia, sino que los que hemos visitado pues han sido como muy religiosos, ¿no? Sí, hemos van visto, apegados a la Es que todos religión. van apegados a la religión, de hecho. hemos Eso es visto, lo más resaltable. hemos como que visto esa conexión con lo que fue Puebla de Los Ángeles, que pues, justamente fue creada para eso, ¿no? De Los Ángeles. Pero también nos dice que se dedicaba a la búsqueda de la verdad, o sea, durante todo ese periodo que traspasamos, vamos viendo cómo se van constituyendo nuevas ideas, nuevos pensamientos, ¿no? Y se van entrelazando, porque como bien lo comentaban, pues es Ciudad de Los Ángeles, o sea, se cuenta una leyenda que dice que pues
los ángeles trazaron con líneas, con lazos de oro, o sea, la ciudad de Puebla, ¿no? Entonces creo que es parte de esto, del misticismo que hay. Pero que todo eso fue un sueño, ¿no? ¿De Exacto. quién fue? No, pero es como dice mi compañera. O sea, es que Oye, ahorita fue un sueño, ¿no? Sigo soñando. eso fue parte de Una o sea, al persona final que de lo cuentas, soñó y San así Agustín. tal cual. Ajá, Ándale. es que al final de cuentas él todo era forma originario parte. de Tlaxcala, ¿no? Como yo, de hecho soy yo. Bueno, pues como dice mi compañera, pues sí, y de hecho pues en las calles de Puebla se puede ver, ¿no? Cuando en un lado hay sombra y en el otro no, pues por eso se veía como que todo estaba trazado a la perfección. Y también durante este periodo el cambio político trajo consigo la consolidación de las primeras monarquías absolutas, lo cual que era para mostrar el poder y grandeza del Estado centralizado. Se construyeron templos, como por ejemplo en Europa, ¿cómo se llama? El templo de Versalles, Jardines de Versalles en Francia, y ese tipo de cosas. Fue para mostrar la monarquía. Hablando de política, había yo leído una parte que aquí la política se constituía por la parte más religiosa, o sea, no existía como tal, como Una ahorita democracia. presuntamente un presidente de la república, sino que ahí supuestamente el presidente, el que tenía como el mando más alto, pues era el obispo. O el clérigo. Entonces, a comparación de ahorita es muy diferente porque ahí va constituido, todo va de la mano con la religión, tanto la educación. Y hablando ahorita de la educación, Es un punto muy interesante porque como bien lo decías, era como que la educación va acompañada de la religión, entonces no hay educación si no hay religión, entonces el estudiante debería estudiar libros que se dedicaban a la religión, que estudiaban religión, entonces creo que es un punto muy interesante y clave dentro de esta historia del barroco. Pero tú, ¿para qué crees que se era pegar la religión a la educación? porque, bueno, se supone que en esos tiempos del arte barroco, su educación se basaba en enseñar basado en Memorización. en Bueno, memorización, pero repaso. disculpen que pues, se interrumpa como que ese punto, ¿no? Pero siento que desde este momento no era que necesitaran realmente esa religión, era todo, nacía a partir de, todo era por y para Dios. Entonces, que hayan surgido como que este nuevo de corrientes o movimientos fue como que una tipo revelación hacia esta misma religión de parte de los artistas, pero seguía siendo hacia él, o sea, no sé si me entiendo. Bueno, si me explico. Hacia la religión. Ajá, era como una revelación hacia la religión por cómo pintaban lo que vimos yo de la caída de Lucifer y todo eso, De la caída. pero seguían hablando sobre él. O sea, era una revelación, pero a partir de... Pero apegada a Dios, ¿no? Ujú, O sí, sea, todo siempre se todo basaba es... en torno a ajá. Dios. sí. O bueno, no Dios, sino la religión. Y es interesante porque ahorita pasamos una sala temporal donde sus pinturas eran esta parte más de sensualidad. Entonces me da como intriga, ¿no? Que hablaban como de Dios, hablaban sobre esta jerarquía de respetar, de no sobresalir, de no poder Relevarse. revelarse. Entonces, este tipo de pinturas pues da como otro contraste hacia lo que ellos querían expresar y que después es como algo más contradictorio, ¿no? Sí, porque en unas imágenes eran como que muy explícitas. Ajá, o sea, muy Y en explícitas. algunas eran muy censuradas. Entonces, Ajá. Exactamente, y ahorita como actualmente lo que vemos pues ya es como un poco raro, un poco extraño como ver ese tipo de pinturas. Entonces, Como que te entra en la duda del saber por qué unos pintaban, o sea, imágenes explícitas y del otro lado otros pintaban como que las imágenes muy religiosas, ¿no? Y es que también como lo mencionan, o sea, el tiempo, contraste. Ajá. este contraste de tiempos también como que fue muy relevante, ¿no? De decir, hay que cuidar la religión en todos los aspectos y en el otro, o sea, sí vamos a seguir de la religión, pero por parte de, también vamos a revelarnos un poco, o sea, es como que a yo veces siento hay que como que separar querían las dar cosas. su punto de vista o salirse un poco más de la religión, porque recordemos estaban muy enfrascados en eso de que prácticamente ponían a Dios hasta en la sopa. Entonces, tal vez era una forma de protestar o salirse un poco de ese margen, Claro. de mostrar la sensualidad. Y así como también lo dice mi compañera, pues sí hubo una revelación porque también aquí notamos que cuando el barroco llega a América, surge este personaje que es muy importante hasta ahorita y relevante, que fue Sor Juana Inés de la Cruz, que pues nos sigue como mostrando esa lucha por un derecho a la educación a la mujer. Entonces también estamos notando aquí que hubo rebelión para ese punto.
porque pues en este proceso migratorio también se integra la cultura indígena y española. Entonces, pues todo eso también es el barroco novohispano. Bien, pues sí, de hecho también ahí hablaba sobre la educación barroca, que fue, pues literalmente fue una transformación que vino a dar un paso, donde también incluye aquí algo llamado que es el Concilio de Trento. Claro, exactamente, sí, claro. Este Concilio de Trento hablaba sobre esta consolidación, este paso a que todo fuera más de una cuestión como más de reforma. Leyes. Exactamente, leyes. Entonces, Pero es que es interesante, ¿no? Porque aquí ya comenzamos a hablar de leyes, o sea, no hablábamos de leyes hasta hace un tiempo, que se decía que aquí se separaba, o sea, con el Concilio de Trento ya como que agarra y se separa. Separaban un poco. Fue de comenzamos a poner leyes, o sea, 1563. interesante, ¿no? Lo Porque, Concilio de Trento. o sea, ya comenzamos a poner leyes, ya pues comenzamos a establecerlos después de... Pasamos de una monarquía absoluta con jerarquía a ya tener una democracia. de hecho, había yo leído también de esta parte de qué le dio paso al Concilio de Trento. Hablaba sobre los dioses de Jesucristo y de María. Entonces, estos dos dioses fueron los que le dieron el paso al Concilio de Trento para que pudiera sobresalir, tal vez, ¿no? Sí. Sí, es más que nada resaltar eso. Y bueno, ahora a continuación les vamos a mostrar un poco de lo que fue nuestro recorrido, un poco de imágenes porque en algunas salas no nos dejaron grabar. Solamente Pero- una sala en la que no nos A dejaron ver la toma. cuánto lleva. ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto lleva? Ay, 11 minutos. Ya no ponemos lo interesante. Tenemos que también pensar. Esto antes era un parque de diversiones muy divertido. ay, wow. Entonces, pues mis compañeras Aclara aquí esa, por presentes favor. dicen, ¿quién? O sea, ¿fue un fraude para quién? ¿Para quién era el chiste? O sea, ¿por qué? Realmente ¿Cuál era el objetivo principal, no? o sea, sí, ¿Cuál o sea, era la fue- idea de la creación de este Ajá, o sea, museo? ¿cuál Porque fue el sí, o sea, propósito? te expresa la religión, te expresa el cómo... O sea, todo lo que resaltó de la historia. todo. No, aparte todo lo que antes se consideraba bueno y que ahora se considera tal vez algo Pues ni más- bueno ni malo, o sea, como más neutral, como parte de... Bueno, eso es lo que nosotros sabemos de historia por lo que Sí, yo los sí, otros porque nos no se cuentan. considera un malo, Nosotros no porque hay estuvimos mucha gente ahí. que a la actualidad sigue Por un siendo profe muy que tenemos religiosa. llamado Exacto. Abraham. Nosotros no estuvimos ahí. Nuestro profe querido Abraham tampoco estuvo ahí. Solamente estamos repitiendo la historia que nos cuentan otras personas, pero nosotros no sabemos quién dice que estuvo bien, quién dice que estuvo mal, quién dice que sí era una perla lo que estaba ahí. No lo sabemos. Pero sí. Ahora Bueno, sí, ya es un tema de para un poco tradición. más finalizar, hablemos sobre la estructura, sobre Ah, esta parte La arquitectura. cómo fue construido la arquitectura. ¿Y por qué tendrá así como si fueran pliegues? O sea, como si Yo fueran creo que como- es por lo mismo, ¿no? Porque Porque como es barroco. decía- ¿Y es por qué barroco. blanco? Porque decía que era algo absurdo, o sea, yo no le veo, o sea, literalmente yo no le veo forma de Sería algo. por el abstractismo también. exacto, porque por el en el arte. abstracto también entra Picasso. Y Pero vimos una- también influye mucho, bueno, los arquitectos. ¿De dónde? El diseñador, El o sea, diseñador. la mentalidad que tenía el diseñador, más que nada el origen del diseñador, o sea, de dónde viene este diseñador que viene a México y planta su arte aquí, porque hay que ver que en distintas Sí. zonas, en distintos países, pues Recordemos que la arquitectura pues es totalmente diferente. Si nos vamos a Italia, o sea, su estructura es muy diferente a México. Y De hecho, recordemos el eso, arquitecto Cultura. viene Aquí, de hecho, Tokio. o sea, aquí en Puebla, de Japón, hecho, o sea, Japón. encontramos a Valquírico y realmente es una,
o sea, es un espacio como Muy tipo- español, ¿no? Como muy Italiano, ¿no? italiano, Italiano. del otro lado del mundo. Entonces, Claro. como Muy que fettuccini. Son sí, pequeños o sea, fragmentos de todo otros esto, lugares otro que lugar. hay en esta esto. magia pues se logró, pues, se juntó y pues es lo que hoy en día vemos como Yo siento barroco. que Puebla es un mole de muchos chiles. Tenemos Pues cada quien, ¿no? Muchas personas. Pues sí, o sea, literalmente Puebla está basado en todos los artes. Claro, O sea, si volteas a un lado te encuentras Y- con sí, uno y fuimos volteas hace al poco otro. al Museo Amparo y es otra cosa claro. muy Y es lo que le decía a mi compañera Eri, en Puebla hay muchos lugares muy, ¿cómo te Muy decía? conocidos, muy culturales, muy culturales, exacto. Y no, Porque y yo no creo los que también conocemos es una zona reconocida como zona turística. porque es Sí, muy bonita. exacto. porque viene turistas. Sí. Como que tiene mucho de qué hablar, o sea, de Sí, diferentes sí. áreas, pero se habla mucho. Y Crea podrán un burlarse contraste. de los poblanos, pero yo considero que somos buena onda. Y así, ¿no? Por supuesto. Ahora. Ahora, Pero Bien. pues sí, Pues- siento que podemos concluir que fue una visita amena. Agradable. ¿les gustó? Sí. ¿No les gustó? El ¿Qué les llamó la dinamismo, atención? es muy Hasta cierta impresionante. parte es muy llamativo, sí te enfrasca en eso de saber por qué hicieron esto y Yo por qué siento tiene que ese la sala en detalle. la que más te enfrascas es como que en la sala donde... Hay dinamismo. O sea, ajá, donde como- la dinámica te envuelve a ti. Y en donde donde, está el o sea, espacio con como que las reactivas todas las proyecciones. figuras. Cuando Las arriba, proyecciones. arriba, la cúpula, que demostraba la Exacto, construcción. como que te pretende impresionar y convencer de que estás ahí. Aparte o sea, de también que lo como estás que le dan viviendo. esta parte de una de forma de pluralismo. catedral, ¿no? Sí, sí, Para sí, que tú sí. vivas ese momento. El momento. como Incluso que las sí. personas, ¿no? Como que Sí, sí. están como metidas muy en su Ya rol. nada más nos de falta que- nuestro hermosito. y así. Sí, o sea, es impresionante. Realmente te envuelve su magia y todo lo que hay. Y conforme vas avanzando, pues te vas como que entrelazando todas las ideas. Sí, también te vas preguntando así como que, ¿por qué hicieron esto? Porque sí hay cosas muy absurdas. Sí, 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 de hecho, porque sí. es básico, o sea, todo. Ser absurdo. Pues sí, sí, sí. Es válido, es válido, todo aquí es válido. Aquí Porque no es juzgamos. el barroco. Sí, si no estuviéramos en el barroco no sería válido. Pero O sea, ya estaba saliendo padre. de aquí, o sea, ya eres como ya, absurdo. ignorante. Bueno, ahora nosotros sabemos más que ustedes. Pero bueno, pues estuvo bien. Pues ya, esperemos si les haya gustado un poco sobre esta plática. Y sí, un poco de amena. quejas en el museo, no nos dejan meter Chicles. agua, Sí, ni agua. chicles, ni Ni chicles bolsas de zapean. más grandes. Y bolsas grandes, ¿eh? Y No también tienen hay bolsas ciertas grandes. zonas donde Y no eso te que- dejan grabar. 300 pesos si pierdes la ficha que no sé dónde La está. tarjeta de la ficha. Ya la perdí. Pero bueno, Cabe resaltar que venimos en domingo y no pagamos, o sea, y aún así nos ponemos exigentes. Oye, ya vas pero bueno, hay que despedirnos como Yuya, ¿no? Te mando muchas besitas de amor. Pues ya. Bueno, pues como comentábamos en el video, aquí está. ¿Quién es Toyo Ito? Toyo Ito fue el arquitecto que diseñó la estructura del barroco, presentando que para él la arquitectura era que significara un árbol. ¿A qué me refiero con un árbol? Apegado a la naturaleza. Tenía que tener un significado más ambiental, creo yo. Como vemos abajo, le puedes poner aquí abajo. Como vemos acá abajo, pues hay varias obras que realmente son muy similares a la del barroco y creo que todas tienen algo de lo que vas a encontrar acá en el barroco. Nos pasamos al cómo se diseñó. Se dice que Toyo Ito toma en cuenta 3 movimientos, que estos 3 movimientos era lo de el movimiento, o sea que todo tenía que tener tal vez como no sé cómo decirlo, tal vez contrastar un movimiento, o sea, que todo se viera como algo reflejado, algo 3D, el claroscuro, que se ve muy reflejado en su arte, de hecho, ya ahorita poniendo más fotos y así se van a dar cuenta que su arte es más esta parte como más oscura, más opaca, utilizando colores que realmente siento que ahorita actualmente son muy opacos a comparación de como en ese entonces era muy pues que no tenía sentido, muy interesante, ¿no? Y sobre el hombre de la naturaleza, que de hecho, si se puede voy a adjuntar una foto sobre ese árbol, que literalmente da una sombra haciendo parecer como un hombre, como la sombra de un reflejo. Entonces siento que esa era la expectativa más que nada de este arquitecto Toyo Ito. Bueno, aquí les voy a hablar un poco del movimiento.
dicen que comienza siendo rígido, o sea, como lo podemos observar aquí, comienza siendo un poco rígido, posteriormente va pasando con mucha fluidez y se van haciendo como unas fugas que se van formando así. Entonces, de aquí pasamos a este orden que va resultando y que se va creando una impresionante figura, sin imaginarlo, ¿no? Aquí ya vemos cómo se van estructurando y si vemos se generan pequeños puntitos como, como centrados, o sea, como que no tienen tanta luz y al final de cuentas son como estos, o sea, se va generando un plano un poco más grande, más amplio y aquí lo vemos un poco más estructurado, ya con más figura, vemos las líneas que lo delimitan, acá también y posteriormente ya observamos, o sea, el diseño, los primeros diseños de cómo iba a quedar, ¿no? Como bien nos dice, va creado y se va empezando a hacer fluido, fluido, fluido y posteriormente llega a unos puntos donde se generan unas sombras. Acá de hecho por la parte de atrás podemos observar que hay un punto como ciego, o sea, es como un punto en donde no hay nada, o sea, está el vacío y es ese punto precisamente que vamos a observar aquí. O sea, son como estos puntos que vemos que no tienen nada, pero, o sea, son como parte importante para que vaya generando este como laberinto. Luego vamos al claroscuro. Como ya les comentaba, son como este contraste entre la luz y la oscuridad. Entonces, hacen que den una vista diferente, hacen que se vayan juntando y te crean esta iluminación natural, ¿no? Esa exploración de cómo juntar la luz con todos los ambientes, con todos el molde que hay, con todo este moldeaje. Bueno, aquí vamos a ver cómo se construyó. Comenzamos con que tiene 12 paneles, o sea, imagínense, este es un panel, o sea, como que este espacio que vemos aquí, este es un panel. Posteriormente, imagínense que la pared tiene 12 paneles, o sea, para lograr hacer esa figura un poco onduleada o así, podemos ver los 12 paneles unidos. Aquí ya vemos cómo se fueron uniendo cada uno de los paneles, o sea, imagínense, son muchísimos. Aquí son 701, o sea, 701 pedacitos que tuvieron que ir armando, un trabajo muy arduo para este proceso. Y Podemos observar cómo era la cimentación, o sea, la estructura desde los castillos para darle la forma. Esto de hecho es un panel, ya acá están los castillos estructurando los paneles y al final de cuentas querían dar una forma así para que terminara de esta manera. Así es la vista al Museo Barroco y pues siento que es una agradable vista e incluso nos menciona el porqué del blanco. podemos ver lo que es el resultado, cómo este edificio alberga los objetos y materiales que marcaron una mezcla y un rompimiento entre el renacentismo y lo que es el arte barroco. Eh, También hay otra mezcla, no solo en el arte y sus obras que aquí se presentan, sino también desde la construcción, como un extranjero y mexicanos dieron pie a toda esta obra y se pudiera presentar todo esto que pues vemos hoy en día y darnos una idea de por qué es importante y por qué marcó un paso en la historia.